Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y te doy la bienvenida a este canal. El día de hoy te quiero compartir una lista de 10 plantas que seguramente no conocías, pero que te encantaría tener en tu jardín. Te voy a compartir los cuidados básicos y cuáles son esas características más llamativas de cada una de estas plantas. Espero te agrade bastante este video. Pero antes de comenzar te invito a suscribirte a mi canal, a compartir mis videos, a dejar un comentario, un me gusta. Saben que siempre soy pendiente de todos sus comentarios y ahora sí, bienvenido. Bueno, para que iniciemos, en esta lista van a ver plantas que tengo aquí en el jardín, otras que no, pero me encantaría tenerlas porque aprecio muchísimo esas características. Algunas florecen muchísimo, algo otras tienen formas extrañas en sus hojas, en sus flores, entonces son plantas que obviamente como buena amante de las plantas me encantaría tener aquí en mi jardín. Como primera planta tengo, esa sí está aquí en mi jardín, se la conoce como planta del cigarro. Es un arbusto, florece muchísimo, ya se las he compartido en algunos videos y tiende a sacar unas flores alargadas de color anaranjado con contornos oscuros, pueden ser negros, y unas pequeñas líneas de colores blancos. Atrae muchísimo lo que vienen siendo algunas abejas, avispas, colibríes. Les encanta visitar porque es una planta que tiene muchísimo néctar. Además es una planta muy rústica que le da bastante potencial al jardín. La podemos aprovechar para sembrarla en maceta o directamente en el suelo. Es una planta de fácil cuidado, necesita un suelo con buen drenaje y que tenga bastante abono orgánico. Después de terminada la floración podemos podar y ella vuelve, retoña y dentro de poco florecerá muchísimo. Es el caso de la que está en mi jardín. Creció mucho, ya empezó, tiró todas sus flores, sus hojas, entonces aproveché, cambié el sustrato, la podé y ahora ya está otra vez recuperada, ya con esa floración tan bonita de esta planta. Como segunda planta tenemos a una crásula variegada. Y dejando por aquí el nombre científico, es una planta que crece bastante rápido y la primer fortaleza o característica de esta planta es que cubre con gran facilidad una matera. Si es una matera amplia, la cubre en poco tiempo, y lo que más me llama la atención es que sus hojas son muy pequeñas, pero al estar expuestas al sol genera ciertos contrastes de colores blancos crema con unos rosados en el borde de sus hojas, y si está en ese ambiente ideal para ella llega a florecer unas diminutas flores que si las observamos con detenimiento son unas flores bastante bonitas. Al parecer son muy insignificantes, pero sí tienen cierta belleza que la primera vez que floreció me pareció tan impresionante esas diminutas flores, pero le florece bastante, entonces no pasan desapercibidas. De color blanco, la flor está compuesta, si no estoy mal, por 5 pétalos. Y lo más bonito de esta crásula es que tiende a colgar, entonces si nosotros la trasplantamos, si nosotros la sembramos en una matera amplia, puede cubrir toda esta matera y tiende a colgar, le da bastante elegancia a cualquier parte del jardín. La podemos ubicar en lugares que sea directamente al sol o en lugares donde reciba en horas de la mañana sol directo. Eso le favorece para que tome esos colores tan bonitos en sus diminutas hojas. Como tercera planta tenemos a las clivias. En mi jardín solo tengo una planta, no le está yendo nada bien. Son plantas de sombra. Necesita que su sustrato esté bien drenado, que no esté encharcado porque sus raíces son gruesas, entonces ahí almacena una cantidad de agua, así que para regar nuevamente necesitamos que el sustrato esté completamente seco. Por eso creo que le estaba yendo mal, porque estaba a la intemperie y estos días han sido de mucha lluvia. Y en esa combinación de colores de sus hojas que son anaranjados con ese color
verde oscuro. La forma ancha de su hoja combina bastante bien y le da un toque bastante agradable, rústico, que son como esos jardines antiguos, que son esos jardines que más me llama la atención. Entonces cuando miro una planta con esas características, obviamente me gustaría conseguirla para tenerla en mi jardín. La temperatura ideal para esta planta es un clima templado, además no suele ser muy exigente en cuanto al sustrato, debe de estar bastante drenado, que tenga un buen drenaje y además que tenga una gran cantidad de abono orgánico. Pueden utilizar cualquier abono orgánico, pero como número 4 tenemos a una planta que se la conoce como No Me Olvides, y investigando acerca de esta planta, la he mirado, pero aquí no se la suele utilizar como planta ornamental, sino que es una planta silvestre, y en otros países, más que todo europeos, sí se la utiliza como planta ornamental, y su principal atractivo son sus flores tan diminutas y esos colores azules tan llamativos. Y por aquí en la zona la he mirado y me llamó muchísimo la atención. Siempre se la suele mirar alrededor, en las orillas de los caminos, en los potreros, en cualquier lugar donde ella tenga como ese espacio para poder crecer. Es una planta de una altura de unos 50 centímetros máximo. Es una planta también no muy exigente en cuanto al sustrato. Podemos sembrarla simplemente en tierra negra que tenga un buen drenaje, pero si queremos ser un poco más cariñosos, le podemos aportar algo de abono orgánico, y con estos tres materiales ya preparamos un sustrato de buena calidad para esta planta. Y la exposición para esta planta es en lugares que sea a pleno sol. Ahí es donde explota en floración. Si por casualidad se les cruza esta planta en algún vivero, en algún lugar donde venden plantitas, se las recomendaría que la consigan. Los va a sorprender la calidad de sus flores, son colores muy llamativos, es muy bonita, y creo que no se le da como esa importancia como planta ornamental, a pesar de sus características. Ha sido algo olvidada a pesar de su nombre. Así que ahora estaré mucho más atenta y buscaré semillas para poder germinar y tener esa plantita aquí en mi jardín. Bueno, como quinta planta tenemos a los agapanthus. Son plantas que hace poco, bueno, desde hace muchísimo tiempo los conocía. Por ejemplo, aquí en los jardines, más que todo de las casas antiguas, se las conservaba, se tendía a sembrar muchas de estas plantas en los jardines, y al pasar el tiempo se convierte en una planta bastante grande con mucho volumen y suele florecer muchísimo. Entonces, hace poco en una casa abandonada de aquí cerca fui y recogí bastantes esquejes y los sembré, hice un seto de agapanthus. Espero que, si no florece porque es un lugar sombrío, necesita algo de sol para poder florecer, estaré satisfecha porque esas hojas largas y esos colores verdes me gustan muchísimo, le dan un toque bastante llamativo. Y siguiendo con esa tendencia de flores de color azul, también es una planta que florece unas coronas bastante grandes, compuesta por muchas flores azules, y las prefieren bastante lo que vienen siendo abejas, avispas, algunos colibríes. Bueno, ojalá donde hice el seto pueda florecer a pesar de las condiciones. Y es una planta no muy exigente también en cuanto al sustrato, no necesita sustratos con preparaciones muy extravagantes, necesita simplemente tres materiales básicos: tierra negra, abono orgánico y un material para drenar. Con esos tres elementos podemos tener un agapanthus frondoso y con una floración abundante. Bueno, como planta número 6 tenemos a los aster. Es una planta que personalmente no he tenido la oportunidad de cultivarla en mi jardín, pero ahí investigando un poquito, tiene características muy parecidas con los crisantemos en cuanto a su flor. Dependiendo de la especie, sus flores suelen ser de diferentes
formas, y lo más bonito de estas plantas es la variedad de colores que podemos encontrar en cada una de sus especies. Además, son plantas no muy exigentes en cuanto al sustrato. También podemos preparar siguiendo o manteniendo esa regla de 3 materiales: abono orgánico, material para drenar y tierra negra. Y con estos 3 elementos tendremos unas plantas muy bonitas, con una floración abundante que en muchas ocasiones puede cubrir por completo el follaje de la planta. Además son colores muy vistosos, algunos son colores morados bastante intensos, otros sí son colores blancos, colores cremas, un poquito más bajos, tonalidades un poco más frescas, menos llamativas, pero la composición entre los pétalos, la cantidad de pétalos que conforman su flor y esos colores le dan un potencial bastante significativo a cualquier jardín. Además, la ubicación, soportan bastante bien el sol directo, así que podemos aprovechar ese lugar donde alguna planta no resiste esas condiciones. Podemos aprovechar y sembrar esta planta. Como planta número 7 tenemos al falso incienso. Bueno, es una planta que ya por su nombre podemos ir deduciendo a qué se debe ese nombre. Es una planta muy aromática. Muchas veces si pasamos cerca de ella ya empezamos a apreciar ese aroma, o si cogemos una hoja, la frotamos, es aún más intenso su aroma. Y que me llama la atención de esta planta es que sus hojas son pequeñas, pero la forma como así en altibajos, y el borde blanco crema con unos bordes con algunas pigmentaciones rosadas la convierten en una planta muy llamativa. La podemos ubicar en lugares de sombra o semisombra. Además, suele colgar, cubre por completo la matera, y ese conjunto de hojas con esos colores. No hay necesidad de que la planta florezca, hacen la forma de una cascada multicolor. Como octava planta tenemos a las coronas de espinas. Por ejemplo, aquí en Colombia estas plantas son muy populares en cualquier jardín porque son plantas de fácil mantenimiento y se suelen adaptar bastante bien a los diferentes ambientes. Suelen soportar las altas temperaturas y asimismo estar expuestas a soles directos. Para ello es importante que desde que las compramos hagamos esa transición a nuestro jardín. Si nosotros queremos exponerlas a la intemperie, que no estén protegidas por ningún techo, entonces es importante que hagamos la transición desde que la compramos en el vivero. Si en el vivero está protegida, es importante que mantenga durante un tiempo esas mismas condiciones en nuestro jardín, pero durante el paso de los días ya la podemos ir adaptando a esas condiciones que nosotros queremos, porque sí son plantas que se adaptan a estos ambientes. No podemos hacer lo mismo con cualquier otra planta que no se adapte. Lo que vamos a ocasionar es estresarla y va a morir. Pueden soportar también esos altos periodos de lluvias, en estar sembradas en materas, suelen soportar bastante bien. Bueno, como novena planta tenemos a un sedum. Les voy a estar dejando el nombre científico. Es una plantita que me ha sabido cautivar porque me gusta mucho, más que todo para que complemente a otras plantas. Por ejemplo, sembré en un recipiente amplio, está sembrada una palmera, sembré también este tipo de sedum y le da como no, como las palmeras no suelen ser tan frondosas al inicio, entonces necesitaba algo para complementarla, y este sedum ha sido la combinación perfecta. En otro lado del jardín también sembré un pendiente de la reina, y como el sustrato estaba muy húmedo, entonces y el pendiente de la reina como que no le estaba yendo tan bien, entonces como para que no quedara ahí el sustrato expuesto, lo que hice fue regar unos tallos de este sedum, y como ha estado lloviendo bastante, entonces rápidamente ha cubierto casi en su totalidad el sustrato y está todo verdecito, bastante compacto, bonito.
y así algunas materas también suele crecer con gran facilidad. Si se cae un tallo en una matera al suelo, entonces él empieza a sacar raíces y comienza a crecer. Para que tome esos colores verdes tan intensos es necesario que esté protegido del sol, que no le pegue el sol directo o que el suelo esté muy húmedo. Cuando el suelo está seco se tiende a estresar y toma esos colores amarillosos, marrones, que pues a mi parecer o a mi gusto no es que sean muy bonitos. A mí me gusta así que queden esos verdes homogéneos, y para eso es importante que el sustrato esté húmedo y que no le pegue el sol directo. Y como última planta tenemos a las guineas. Bueno, aquí con las guineas tengo amores y odios porque no me va tan bien con ellas. Solo tengo creo que 2 o 3 especies. Son de crecimiento bastante grande, amplio, son muy frondosas. Hay 2 que están sembradas directamente en el suelo y son las que mejor les ha ido, pero las que son de crecimiento pequeño, más que todo se las suele sembrar en materas. No me va tan bien y por eso no tengo de ellas. Me encantan esos colores. Hace poco les compartía un tour por un jardín donde había muchísimas de estas plantas, pero a mí no se me dan tan bien. Intento darle los cuidados que mis vecinas les dan, pero no se me dan muy bien, así que bueno, poquito a poquito he ido renunciando a ellas, y a pesar de que tenemos las mismas condiciones en cuanto a clima, exposición, ambiente, no me va muy bien con estas plantas, y así que he optado por variedades que son de un crecimiento más alto. No son tan exigentes en cuanto a sustrato. Igual las guineas no son tan exigentes, pero no sé por qué a mí no se me da. Es esa de flor anaranjada con sus tallos y hojas bastante oscuros. También tengo otra de color, su flor es roja y esos tallos oscuros y esas hojas me gustan muchísimo porque hacen una combinación muy bonita. Además, me gustan mucho esas plantas que son de esos colores oscuros, pero a su vez sacan flores bastante llamativas. Y bueno, así ha finalizado este listado. Espero se antojen de más plantas. Y bueno, a pesar de que algunas no las tengo aquí en el jardín, obviamente si si las veo por ahí algún vivero en alguna parte, las compraré, procuraré a conseguirlas para tenerlas aquí en mi jardín, porque son plantas que me llaman la atención por lo fácil, por sus cuidados tan fáciles y además por esas características en cuanto a floración. Así que muchísimas gracias por acompañarme una vez más aquí en mi jardín. No se olviden de suscribirse a mi canal, de compartir mis videos, de dejar un comentario, un me gusta. Saben que siempre estoy pendiente de todos sus comentarios, y a todos ustedes gracias por estar aquí.